Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Ya arrancamos la clase. Efectivamente, el capítulo 2 de DAF no va, eh, porque está incluido, como les decía, en el tema de estrategias. Bien, hoy posteé ya la bibliografía para el segundo parcial. Es un poco más extensa porque bueno, tenemos el fin del parcial al 31 de julio, así que el segundo parcial estamos a un mes y medio todavía dentro de la programación que tenemos, ya lo hemos hablado de esto, no vale la pena volver a tocarlo. Así que bueno, ahí tienen la bibliografía, se basa en dos apuntes realizados por mí. El primero de ellos tiene que ver con construir un equipo administrativo, ese ya está subido, y el segundo de ellos es liderazgo, que todavía no lo subí. En cuanto lo suba lo comunico. Y después tienen toda la bibliografía de DAF. Resulta poco probable que, dada la bibliografía, se pueda dar en un 100%. Uf. Bueno, sí, voy a seguir hablando para ver cómo sale. Sí, hoy fue un día, yo me levanté muy temprano, y bueno, temprano, empecé a la mañana temprano, a las 8 de la mañana, y paulatinamente esto se fue cargando mucho, y creo que se va a poner peor, porque habremos dejado de ver Bueno, ¿me ven? Empecemos por ahí. ¿Ven todo? ¿Ven la diapositiva? Eh, ¿Cómo me están escuchando? ¿Me escuchan? Voy a seguir hablando como para a ver si... Bien, bueno.
Habrá sido que tomé agua. Bueno, eh, bien, me pone un poco loco estas cosas, pero bueno, contaba, yo estoy tomando clases de inglés y me contaba un profesor, mi profesor, que estuvo viviendo mucho tiempo en Tailandia y que en Tailandia internet es como cuando vos cambiás un canal en televisión, es instantánea, en Tailandia, ¿eh? En Tailandia, no en Alemania. Pero bueno, esta lamentable situación del coronavirus deja a flote lo que verdaderamente tenemos y lo que verdaderamente somos, no como personas, bueno, como personas también, pero fundamentalmente como sistema me refiero. Pero bueno, sigamos adelante. Lo importante es que por favor me avisen inmediatamente cuando salgo cortado, en cuanto a audio, obviamente. Bien, eh, les decía que había salido la bibliografía nueva del segundo parcial, que ya está posteada, ya está en Facebook, ya también está en la plataforma eh, de online, de con campus, así que de cualquiera de los dos lados la pueden seguir. Yo sigo en campus independientemente de que este sea un curso presencial. Como ya les dije, mis presunciones no son pesimistas, sino por lo estoy viendo por el mundo, por lo que pasa en el mundo. Nosotros creo que vamos a estar por esta modalidad hasta fin de año, mínimo. Ojalá me equivoque, ojalá pronto salga algo que pueda hacer que la gente o que todos no nos contagiemos y por sobre todas las cosas que la gente no pierda la vida por esta situación. Pero bueno, creo que por la experiencia mundial y como viene el tema, difícilmente nosotros podamos retomar las clases presenciales de acá a fin de año. Lo veo muy difícil, lo veo muy difícil. Como ya les dije la clase pasada, las autoridades tendrán que encontrar la manera de tomar exámenes técnicamente, se puede hacer, se hace, de hecho yo lo hago en otra universidad, pero bueno, vamos a lo nuestro. Si alguien quiere hacer una pregunta, lárguenla nomás, estoy para eso. Si alguien le quedó alguna duda, ahí la primer diapositiva que tienen es un resumen, porque la idea de la clase de hoy es terminar justamente con este tema del comportamiento organizacional y finalizaríamos con los dos apuntes y la bibliografía, porque también abarcaríamos el tema lo vi, Gabriel, gracias. También abarcaríamos el tema de cultura organizacional. Si es imposible seguirme por esta vía, avísenme, digamos, si es imposible seguirme el diálogo. No, tampoco el diálogo, lo que digo, qué sé yo. Ahora va mejor. Bueno, vamos a tener que tener paciencia. Posiblemente ahora se empiece a aflojar, algunas personas de teletrabajo empiecen a aflojar, las horas de las videoconferencias ahora se va achicando, así que bueno, tengamos fe y paciencia.
Bien. Eh, Como les decía, bueno, eh, esta diapositiva entonces está resumiendo lo que nosotros estuvimos viendo, una organización sin forma, etcétera, etcétera, y ya lo hemos visto, el comportamiento organizacional que está en nuestras cabezas, y empezamos a ver el tema y desarrollar todo lo que tiene que ver con el sistema organizacional específicamente. Entonces, vamos a entrar entonces a seguir para adelante con esta historia. Habíamos visto la definición de estructura, simplemente dividir, agrupar y coordinar, dividir funciones, agruparlas y coordinar. Ya sabemos que no solamente son funciones lo que podemos dividir, tareas, etcétera, etcétera, pero la encuadramos dentro de lo que son funciones. Y que dentro de esa manera de coordinar podemos ajustarnos a prevenir el comportamiento de las personas o bien a prevenir el resultado de las personas, y eso daba como resultado dos filosofías extremas de organizaciones, de un modelo mecanicista y un modelo orgánico, que uno no es mejor que el otro por sí. Obviamente el mundo está tendiendo hacia modelos orgánicos, pero esto siempre se mueve por necesidad. Si bien dentro de esta disciplina que estamos estudiando hay modas, existen las modas, eh, las imitaciones, etcétera, o porque a uno que hizo algo le fue bien, todos los demás lo siguen haciendo, pero desde el punto de vista conceptual, las nuevas organizaciones que están surgiendo hoy están tendiendo a modelos más orgánicos. Obviamente, ni hablar, les decía que dependiendo del momento, los modelos las organizaciones que en principio pueden tener una estructura mecanicista podrían o tienden, no podrían, tienden a modelos orgánicos dependiendo de la situación. Bueno, hoy en día, con esta situación que estamos viviendo, las organizaciones se están viendo obligadas. Ahora Jessica, voy con tu pregunta. Las organizaciones se ven obligadas ya a adquirir modelos al menos algo más orgánicos. No sé, dependiendo de lo que haga cada organización. Vamos a leer lo que nos dice Jessica. Profe, en los modelos orgánicos se considera que todos no somos iguales y dependen del conocimiento y del tipo de a diferencia del mecanicista, que todos somos igual. No somos iguales, no, en realidad eh, el modelo orgánico es un modelo basado en el conocimiento. Y la integración no es que no son iguales, sino que yo te entiendo lo que vos querés decir con iguales, que en realidad lo que se alimenta es de esa desigualdad o esa diferencia entre las personas para que cada uno aporte lo suyo. Es decir, son organizaciones más abiertas y más permeables a que las personas que lo componen puedan transmitir lo que realmente conocen, sin necesidad de guía. Por eso se hacen esos dibujitos que ustedes están viendo, donde hay una integración más entre todos los miembros. Y después, cuando veamos liderazgo, vamos a ver dónde se sitúa el liderazgo en cada uno de ese modelo orgánico que está mostrando equipos interactuando entre sí internamente e interactuando entre sí los equipos. Obviamente tienden a organizaciones en redes donde se priorizan los resultados y no tanto el comportamiento, o quizás nada el comportamiento, donde eso es la diferencia del mecanicista. Existe una mayor formalización del comportamiento y las personas interactúan, entre comillas,
digo porque lo hacen, y justamente vamos a ver algunos mecanismos ahora de interacción que en realidad son mecanismos de coordinación, interactúan entre ellas, pero lo hacen sobre una base más formal, es decir, dentro de la organización formal. En los equipos, si bien forma parte de la organización formal, no está definido, es decir, al no estar formalizado, es como si vamos a un tema deportivo, si por un equipo de hockey. Entonces, un equipo de hockey, siempre se busca el deporte como un ejemplo en las organizaciones porque una vez que el partido comenzó, los jugadores ya están en la cancha y, bueno, podrás dar algunas indicaciones, pero ya está. Y depende de las circunstancias, va a ser la actuación del equipo. Se lesiona una persona, es expulsado una persona, se va perdiendo, se va ganando, etcétera, etcétera. Esa facilidad que nos da el deporte, para dar algún ejemplo, bueno, podríamos como un ejemplo comparativo, transmitirlo a equipos de ese tipo, donde se confía en el conocimiento, en el caso de los deportes, en las habilidades de cada uno, en la experiencia, en el manejo de las situaciones difíciles también, en algunos casos, quienes ejercen cierto liderazgo en el equipo pueden ayudar. Bien, no sé si Jessica respondió a tu pregunta. Ahí lo entendió. Maravilloso, Jessica. Bárbaro. Seguimos adelante. Obviamente que estas definiciones son extremas. En el medio hay un sinnúmero de organizaciones que funcionan en manera intermedia. Entonces, nosotros estuvimos viendo las tres palabras claves que están en rojo: dividir, agrupar y coordinar. Y los tres componentes clave de DAF, que yo creí que lo había borrado, no sé qué hacen acá, que ahí empezábamos a ver a DAF y seguíamos viendo centralización y descentralización, es cuando hablábamos de decisión, y después hablábamos de las cuatro comunicaciones o de las dos comunicaciones, horizontales y verticales. Las verticales: descienden las órdenes, sube el control. Atención que el control no es solamente para ver si me robaron, sino para saber dónde estoy parado. Y las horizontales tienen que ver más con coordinación y, dependiendo de la organización, si te tirás a una organización organicista, las comunicaciones horizontales van a ser más frecuentes, o más comunes. No quiere decir que en las organizaciones no exista comunicación horizontal. Siempre estamos hablando, insisto, recordemos que estamos estudiando un fenómeno que existe en la práctica, existe de por sí, y nosotros le estamos dando concepto y le estamos dando forma con este cuadrito. ¿Para qué? Para comprenderlo. Para trabajar no te va a ayudar mucho. Te va a ayudar si a vos te toca diseñar organizaciones o interpretar cuestiones organizacionales. Te va a ayudar para conceptualizar. No te va a ayudar para resolver un problema si estás trabajando como manager o como gerente general o como dueño o dueña de tu propio emprendimiento. Pero sí te va a dar concepto. Digo esto porque me he encontrado con muchas personas que empiezan a dar esta terminología en reuniones, lo he visto, y viste, en el trabajo se va a los bifes, vos te vas a los bifes. Estamos los profesionales para solucionar problemas. Y si vos actuás como empresaria o empresario, bueno, está pasando la Policía Federal completa con todas probando las sirenas, ya pasaron. Entonces, si sos empresaria, necesitas la solución. Bueno, vamos a esto, necesitas la implementación de la estrategia, etc. Bien, después empezamos a ver el sistema de flujo de autoridad formal, que es el organigrama,
qué es lo que debería ser. Vimos que el organigrama era un gráfico, fundamentalmente una fotografía de lo que es la organización en este momento, que muestra quién depende de quién, etcétera. Ya lo hemos hablado, lo hemos visto, hemos empezado a ver el modelo integrador completo y de tiempo completo, y ya estamos empezando a ver una estructura matricial que no es más que una matriz de doble entrada, un Excel, por decirte una manera. Es una estructura que obedece a que lo podríamos comparar a un Excel por la doble entrada, digo, nada más que por eso. Tiene dificultades porque rompe el concepto de unidad de mando. Entonces vos decís, bueno, pero ¿qué quiere decir? ¿Que yo tengo doble comando? Sí, tenés doble comando. Ahí está el tema de la priorización de los resultados y no tanto del comportamiento. Pero ¿yo cómo me las arreglo? Sí, te las vas a tener que arreglar. Con lo cual, por eso hoy se requieren aptitudes y actitudes distintas a las que se requerían en las organizaciones anteriores, en tiempos pasados. Bien, aquí estamos viendo, ojo con esto, que es un organigrama absolutamente similar al primero que vimos, que no quiero volver para no perder más tiempo, que está diseñado verticalmente para que vos puedas ver bien el tema de los equipos de trabajo, que son equipos de trabajo interdisciplinarios o interfuncionales, que los vamos a ver que ya está en su librería amiga, ahí en el link que yo les di, para que ustedes empiecen a leer construyendo equipos o un equipo, no sé, nunca me puse de acuerdo con el término, construyendo un equipo, ¿no? Es la idea. ¿Alguno más se quedó en la primera imagen? Oh, ¡qué alegría que me dan! Qué contento me pone. La primera, ¿y yo me muevo? ¿Yo me estoy moviendo? Sí se mueve, pónganme, porque yo no sé si están contestando bien. Pero lo que no se mueve es la cosa esta. Pará. Voy a volver a compartirlo. Porque, bueno, porque hay que ponerle buena onda. Vamos. No es una nenita, es una mujer. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo voy a poner una nenita? Ahora, ¿se movió? Así que todos creían que era una nena. ¿Qué se creen? Soy un degenerado yo. A ver, ¿se mueve? Muy bien. Ahí está, ahora sí, muy bien. Entonces, yo les decía, bueno, centraremos, no vamos a volver a hablar de todo. Ahí está, ahora sí, ya que se repitió. ¿Ven el organigrama? ¿Todos lo ven? Oh. Bueno, bien, entonces este organigrama es similar a este organigrama. Nada más que, si ustedes lo ven, las líneas, en vez de dibujarse horizontal, se dibujan vertical. Se dibujan verticales y esos son los mismos niveles. ¿Para qué se usa esto? Es una estrategia de exposición. Punto. Nada más que eso. ¿Para qué? Para poder mostrarte horizontalmente los equipos interfuncionales con mejor facilidad. ¿Va? Yo les di ejemplos la clase pasada sobre eso. Bien, seguimos adelante. Aquí
Vimos el diseño organizacional, los distintos tipos de agrupamiento por zonas geográficas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vimos también la estructura funcional y la estructura divisional, las diferencias. La están viendo ahí. ¿Qué pasa con las divisiones? Ustedes van a encontrar tres palabras básicas: división, unidad y departamentos. No son sinónimos. La unidad y el departamento pueden ser sinónimos, pero la división generalmente se la utiliza para expresar este tipo de configuraciones que ustedes están viendo, donde cada una de ellas tiene su sector de investigación y desarrollo, etcétera, 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 de marketing y otros sectores propios, pueden tener compras, etcétera. Inclusive pueden tener hasta su propia administración, pero, pero dependen de una administración central todavía. Es decir, que la división está al borde de convertirse en una empresa independiente, está ahí, ¿está? Entonces, después vemos las fortalezas de la estructura funcional. En realidad, las fortalezas y las debilidades, ¿para qué te sirven? Te sirven para saber dónde encajan. No es que por sí una estructura es mala o buena, es para lo que encaja. Si vos querés administrar una organización basada en el conocimiento, como puede ser una industria del software o qué sé yo, o empresas financieras tecnológicas como o fintech, como se la denominan, y vos vas a usar una estructura funcional y la cosa va a ser difícil de administrar. Por eso las fortalezas y las debilidades. Lo mismo te pasa con la divisional, y así con todas las fortalezas y debilidades. Y acá también tenés el otro concepto de estructura geográfica, donde empezás a agrupar por estructuras, por la región que vos quieras. Acá no es que acá está expresado en una organización internacional, perdón, multinacional, perdón. O sea que vos lo agrupás como vos quieras. Puede ser Mendoza, puede ser Cuyo, puede ser el NOA, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de organización. No hay reglas sobre esto, pero lo importante es que a vos te quede el concepto, valga la redundancia, de los conceptos de agrupamiento. ¿Mm? Entonces se puede agrupar por funciones, se puede agrupar por zona geográfica, etcétera. La estructura matricial, donde les dije también que acá está la estructura matricial de una entidad educativa, donde donde vemos prácticamente una matriz está hecho, no está mucho más explicada. Esto lo saqué de Robbins, aunque Robbins no tienen para leerlo en este material, pero se los quise traer para que vean que una facultad como la nuestra tiene una estructura matricial, es decir, los departamentos de administración, por ejemplo, en nuestro caso, en esta materia, atraviesa horizontalmente a esta materia y da las pautas de lo que debe darse en las materias que están involucradas dentro del departamento de administración. ¿Tá? Bien, se utiliza para coordinar. Y ahora vamos a ver qué es lo que buscan estas estrategias estructurales, por decirlo de alguna manera. Que ya hemos charlado el tema esto de las matriciales. Esto no lo hemos visto. Y ahí arrancamos de lo que dejamos la clase pasada, que es las estructuras horizontales. Las estructuras horizontales esto ya nació hace varios años, cuando empezaron a trabajar, quizás alguien lo haya escuchado o por ahí, cuando empezaron a trabajar las empresas
y dijeron rediseñarlas a las empresas, se llamó resizing en ese tema, y se empezó a trabajar en los procesos. Es decir, nos estamos preocupando mucho en las funciones, fue el razonamiento, pero no en los procesos. ¿Para qué es ese tema? Ese tema es decir, bueno, mirá, ¿dónde está mi pedido de ventas? Ah, lo tiene el departamento de créditos. Ah, lo tiene, creo que lo tiene administración para aprobarlo. Ah, creo que está en producción. Ah, creo. Entonces dijeron, pará, vamos a poner responsables de procesos. Responsables de procesos. Claro, hoy en día esta situación nosotros la tenemos resuelta mucho con software. De hecho, no haces más que usar cualquiera hoy y más ahora todavía, cualquier aplicación de envío a domicilio está haciendo este trabajo. Es decir, cuando vos te dices estamos preparando el pedido, estamos yendo para el lugar, estamos recogiendo el pedido, estamos yendo para tu casa, estamos en la puerta de tu casa, eso no es más que esta estructura horizontal que ustedes están viendo. No es más que la explicación del proceso y dónde está el proceso. Hay un responsable del proceso. Bueno, acá es un software. Es un software donde intervienen varias tecnologías, porque interviene la tecnología satelital, porque estamos viendo por dónde viene la motito, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que este concepto que nosotros estamos viendo simplemente en una app para pedir taxis y miles de aplicaciones más que nos dicen dónde está, dónde estamos, cuándo llega, cuándo está por llegar o cuando estamos viendo que está por venir un colectivo, se basa en este concepto horizontal. No hace falta explicar mucho más qué es una estructura horizontal. Entonces, obviamente, esto hoy, la tecnología facilitó muchísimo este tipo de estructura y facilitó muchísimo la aplicación de este concepto horizontal en estructuras quizás más tradicionales, porque obviamente da una coordinación mucho más precisa, o mejor dicho, da una muy buena coordinación este tipo de pensamiento. ¿Qué pasó? Evolucionó de golpe porque la tecnología permitió facilitar muchísimo esta operatoria. Esto ya existía, por ejemplo, en FedEx, no sé si lo conocen, FedEx es una famosa empresa de correo y sobre todo y de carga hoy, etcétera, etcétera. No me acuerdo de la amarilla, cómo se llama. Ay, se me fue el nombre en la cabeza, también muy conocida. DHL, ahí está, DHL, que tienen unos software monstruosos donde vos podés saber dónde está el paquete, quién lo tiene, cuándo va a llegar y todo eso. Bueno, es esta aplicación, ¿está? Es esta aplicación. Bien, sigamos. Fortalezas y debilidades, la lees, te estoy diciendo ya, te estoy ubicando para dónde va a ir el parcial. ¿Ah? Te estoy ubicando. No te voy a preguntar una por una, cada una. Después te voy a decir cuáles van a ser las más importantes cuando tengamos fechas más concretas de parcial. Y después entramos a la estructura de red virtual, donde hoy se utiliza muchísimo la estructura de red virtual, donde vos te quedás, esto es un ejemplo de una compañía, ¿no? Vos te quedás con lo que sos hábil. Por ejemplo, en una empresa textil te podés quedar con lo básico, el diseño. En la industria textil hay dos cosas básicas. Una cosa es, me siguen viendo la imagen porque acá me dan unos mensajes. Bueno, no sé, acá me dice que la grabación se ha detenido total o parcialmente, qué sé yo. Acá me dice que sigue por otro lado. Bueno, we'll see, veremos. Ahí sigue, qué sé yo. Bien, vos te quedás, ¿qué te muestra acá? Vos te quedás con lo central que sabes hacer. Y lo demás lo tercerizás
tercerizar es que lo hagan otros, que lo hagan otros, y vos mantenés esa coordinación de esa tercerización en función de lo que vos, del producto que querés desarrollar. Son estructuras hoy sumamente comunes. La industria trabajó mucho en esto, y la que trabaja mucho así, y la industria empezó a trabajar mucho así, fue la industria automotriz. Habrán escuchado de las autopartes. Las autopartes en realidad son empresas que conforman de un sistema así, y las industrias automotrices se han convertido en empresas que ensamblan el vehículo y prácticamente hacen algunas pocas cosas que consideran claves y distintivas. Una de ellas es el diseño y otra de ellas es las construcciones de los motores, en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de Renault, ustedes se compran un Renault Fluence y tiene un motor Nissan. Un motor Nissan, es decir, no es un motor Renault el que tiene. Con lo cual ahí ven distintos tipos de vínculos entre las compañías para desarrollar un producto final. Entonces, esta es una red virtual y una estructura de red virtual que no tiene una explicación y una aplicación única. Lo que te da es que el concepto central es que vos te quedás para vos, eso sí o sí lo haces vos, y los demás desarrollos, que no es que no sean importantes, sino que requieren otro tipo de especialización, y por economía de escala no conviene que vos te metas en eso. Por ejemplo, yo les decía que la industria textil, ninguna arma las prendas, ninguna. Siempre las prendas se arman en talleres externos, está tercerizado. Los bordados, hoy se utilizan, bueno, sí, se utilizan las prendas bordadas. Las prendas bordadas, por ejemplo, o sea, las camperas y todo eso que van con unos bordados, se hacen afuera. Lo mismo con las tachas que se van poniendo. Es decir, la industria textil es una de las que se ocupa. Me quedé porque me tira mensajes el sistema. Una de las que más aplica, empezó a aplicar hace ya años y años, empezó a aplicar este tipo de estructuras. Bien, esto obviamente tiene una otra aplicación de red virtual, y hoy una explicación más aún es que una de los conceptos que se están tercerizando, impensados en años no mucho atrás, 5 años o quizás, no sé, 10, pongamos, como mucho. Para ustedes es mucho, pero para la historia de la humanidad es nada, que es tercerizar la estructura de ventas. Un tema sumamente impensado en aquellos tiempos, donde hoy podés utilizar distintos tipos de plataformas de ventas online que podés encontrar que podés encontrar por ahí, como las que ya ustedes conocen. No solamente eso, sino que tercerizás la cobranza, en el sentido que te pagan por medios de pago que vos ni siquiera administrás. Vos recibís, está pago y está pago, listo, ni siquiera ves la tarjeta. ¿Mm? Bueno, todo eso tiene que ver con la red virtual. Entonces te permite a pequeños comerciantes, a pequeñas, de por sí las pequeñas empresas hoy salen a los mercados, muchas con estas estructuras de ventas online. Dependiendo de lo que vendas, por supuesto, dependiendo de lo que vendas. Hoy podrías decir que es una situación en la cual el mundo, lo que empezó a ser una evolución, una tendencia, etcétera, etcétera, empieza a explotar en esta situación, fundamentalmente en la industria del libro. Yo estuve en la industria del libro no hace mucho, y no prendía en el mundo entero, ni en el mundo entero, ni en el mundo desarrollado, no prendía. La gente prefería el libro físico, y hoy el libro electrónico
generó un boom que no pasaba del 3, en el mayor de los casos al 10% del total de las ventas de los libros. Hoy está pasando a ser el 25% y en algunos casos el 50% de libros electrónicos. Con lo cual, las oportunidades que hablábamos en principio del cuatrimestre, las oportunidades que se dan. Hoy editar un libro y publicarlo lo puedes hacer sin pagar absolutamente nada. Lo puedes hacer vos, hay software que te ayudan y lo podés publicar y le pones el precio que quieras en Amazon, en cualquier lado, y ahí está tu libro publicado. Se puede vender, no se puede vender, cómo haces la comunicación y la publicidad es otra historia, pero tu libro está publicado. Bien. Y ahí, bueno, leen las ventajas y las desventajas y cualquier duda. Y acá dice las estructuras híbridas. No se maten con el dibujito. El dibujito, pobre, de nada, he puesto un chico a dibujar esto. El concepto de esto es que ninguna estructura está en los dos extremos o en los distintos extremos. Usa una parte de cada una de ellas. Ninguna estructura es absolutamente burocrática, ninguna estructura es absolutamente orgánica, ninguna estructura se agrupan exclusivamente por un concepto. Vas a encontrar empresas agrupadas por zona geográfica y después utilizando distintos tipos de agrupamientos, otros tipos de agrupamientos. Por ejemplo, puedes encontrar que encontrás un director general de América Latina y después de ahí esté dividido funcionalmente, que de ahí dependa, o no funcionalmente, que dependan otras zonas geográficas, como puede ser Buenos Aires, se me ocurre Argentina, Chile, Brasil, por decir un tema, y después a partir de allí se empiezan a dividir en divisiones, etcétera, etcétera, con otro tipo de concepto de agrupamiento que pueden estar volcado con edición, porque ya que estamos en el libro editorial, que puede salir el tema de editorial, el tema de distribución, el tema de locales, a la calle, etcétera. Así que el concepto básico que te quiero que te quede en el tema de estructuras híbridas es que todo lo que lo que acabamos de ver es un concepto que nunca se utiliza exclusivamente uno de ellos. Podrás encontrar empresas que utilicen los extremos, pero la gran mayoría son híbridas, es decir, es una mezcla un poquito de todo. ¿Va? Como les decía, estamos estudiando una sopa que le vamos sacando los componentes y lo vamos estudiando. Tiene cebolla, estudiamos la cebolla. ¿Vas a encontrar la cebolla en todos los componentes? No, quizás en algunos platos la cebolla la vas a poder ver mejor. Depende del plato. Y en algunos platos la cebolla estará mixada dentro de la salsa y no la ves. Bueno, esto es la misma historia. Esto vas a encontrar muchos conceptos que a veces algunos se resaltan más, otros se resaltan menos y se utilizan todos, los cuales, los que encajan en la organización. ¿Y quién dice que encaja? El diseñador. ¿Quién es el diseñador de la organización? Quien tiene la responsabilidad de llevarla adelante. Es decir, no está el diseñador como le llamás al pintor. Che, pintor, vení, me pintás acá la pared esta. No es así. Pero bueno, puede haber, también están los especialistas, los asesores que te ayudan a pensar, o deberían ayudarte a pensar y a desarrollar una nueva organización. ¿Cuál organización? La que vos estás necesitando en ese momento. ¿Ah? Bueno, cambié de figurita y muestra la estructura y la eficiencia entre la comunicación vertical y la comunicación horizontal. Y esto es importante conceptualmente, por supuesto, esto no es un gráfico para ponerlo en un parcial, pero sí para tu cabeza, para que vos veas la estructura funcional, la funcional con equipos interfuncionales o transfuncionales, la estructura divisional, la estructura matricial, la estructura horizontal, la estructura en red.
y cómo a medida que vas pasando en ese tipo de estructuras, la comunicación horizontal va ganando en importancia. Por eso, ¿por qué? Porque las barras verticales, esa línea que se va desplazando hacia abajo, te va mostrando que empieza a tener mayor importancia, por ejemplo, en la estructura de red virtual, la comunicación horizontal que la vertical. ¿Cuánto? Es un concepto, nada más esto para que te quede en la cabeza, es decir, cuando estamos en una estructura funcional es más importante la comunicación vertical que la horizontal, punto. De esto te tiene que quedar. Y a medida que vas avanzando en esas estructuras más desarrolladas o más complejas, por decirlo de alguna manera, la estructura horizontal empieza a predominar. ¿Está? Bueno, ¿cómo vamos? Hasta acá, pues vamos a entrar a otro tema. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan bien? ¿O se fueron todos y estoy solo? ¿Estamos? Bien. Mauricio está. Lucila también está. Muy bien. Muchas gracias, chicos, por responder. Bueno, fíjense acá que les puse. Gabriel, muy bien, ya somos tres. Perfecto. Fíjense que acá le puse la definición de estructura, pero como rojo le puse coordinan. Es decir, estuvimos viendo más o menos cómo es la idea de dividir, cómo es la idea de agrupar. Ahora vamos a ver cómo es esto la idea de coordinar. Y la idea de coordinar lo vemos a través de los mecanismos de coordinación. Yo me olvidé de poner el autor acá. Estos mecanismos de coordinación que ustedes están viendo acá, que es un grafiquito que me pertenece, es maravilloso, así que espero que les guste. Es conceptualmente lo que Misberg desarrolla y conoce y desarrolla como mecanismo de coordinación. Kerry Misberg es el autor que realmente desarrolló conceptualmente todo lo que pasa en una organización. Lo que pasa es que ya hace muchos años que lo hizo y la verdad que uno tiene que encontrar mecanismos distintos para expresar sus conceptos porque la cosa evoluciona. No obstante, como estamos hablando de conceptos, acá vemos tres pelotitas azules grandes. Una de ellas dice ajuste mutuo, vamos a ver qué es, supervisión directa, estandarización. Y estandarización parten cuatro conceptos más. Procesos de estandarización de procesos de trabajo, estandarización de resultados, estandarización de habilidades y estandarización de normas. Es decir, conceptualmente estamos hablando de tres mecanismos de coordinación: ajuste mutuo, supervisión directa y estandarización. Pero en realidad son siete, porque tenemos el ajuste mutuo, la supervisión directa, la estandarización de procesos de trabajo, la estandarización de resultados y así sucesivamente. Pero bueno, por eso es que les dejé este grafiquito como para que ustedes vean, no hay más mecanismos de coordinación que estos. No hay más mecanismos de coordinación, conceptualmente. No hay más que estos. No hay más que estos. Y ahora vamos a ver cada uno de ellos rápidamente. Ajuste mutuo. El ajuste mutuo es un tema muy simple. ¿Viste cuando vos querés cambiar de lugar una mesa? Entonces agarrás a tu amiga, a tu amigo, a tu pareja, quien sea, a tu vieja, a tu viejo, lo que sea, que vos tengas al lado de tu hermano o tu hermana, y le decís, mira, ¿me ayudás a correr esta mesa? Entonces decís, ¿para dónde? La levantan los dos, la mesa, y si vamos a poner para acá, para el rincón, para acá, y se miran, no, ahí no tanto, vení, ahí está, listo. Eso es ajuste mutuo o cara a cara. Lo vas a encontrar como ajuste mutuo u otro término que ahora no me viene a la cabeza, pero está escrito en la próxima, se lo voy a mostrar. El ajuste mutuo es eso, vínculo cara a cara. Adaptación mutua, gracias Daniela, sí señora, adaptación mutua, muy bien Julián, muchísimas gracias por estar ahí atento, me levanta el ánimo, muchas gracias. Entonces,
la adaptación mutua o el ajuste mutuo es mutuo porque justamente, lo estás viendo, un ejemplo de trabajo, estás en una oficina chiquita y levantás la cabeza, Carlos, ¿cobraste al cliente Mengano porque me está pidiendo más? Sí, 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 acaba de pagar con un cheque al día, así que dale nomás, vendele. Listo, ya está, ya coordinaste eso. Fíjate qué fácil que es. Es muy fácil. Le preguntaste a Carlos, Carlos que cobra, Carlos te dijo que había cobrado del cliente Mengano, o Mengueche, no me acuerdo qué nombre le puse, y vos ya solucionaste tu problema, ya está coordinado, ese trabajo está coordinado, ya está. Y vos me dirás, sí, pero estaban enfrente. O sea, es cierto. Pero vamos a ver que todas las organizaciones tienden a esto, porque todas saben que este es el mejor mecanismo de coordinación que tienen. Bueno, el feedback en este caso, la coordinación obviamente que es un diálogo, ¿no? Y ya te estás yendo un poco, Federico, en el caso, vamos a ver lo que vos podés ver a otras personas. Por ahora estamos coordinando. No, no es que estás mal lo que estás diciendo, pero es como que me estás hablando del postre y todavía ni siquiera pedimos la bebida. ¿Está? Está bien lo que estás diciendo, pero no puedo hablar del postre ahora todavía. Entonces, pero sí la primera parte, sí, tiene que ver con que el feedback o la respuesta la recibís inmediatamente. ¿Te acuerdas que hablábamos de decir, ¿dónde está mi pedido de ventas? ¿Dónde está? Eso es un factor, fíjate que la comunicación, la flechita es bien horizontal. La comunicación es horizontal. Carlos es el tesorero y yo soy el responsable de ventas. Le pregunté a Carlos, que lo tengo en el escritorio enfrente, tal la comunicación. Carlos depende del dueño de la empresa, porque es una empresa chica, y yo dependo del dueño de la empresa. Listo, comunicación horizontal. Ahora, todavía no estamos hablando de qué le veo a la otra persona, porque ni siquiera depende de mí. Ni siquiera depende de mí, en este caso. Vos me podés decir, ¿solamente se da en organizaciones pequeñas? No, no se da solamente en organizaciones pequeñas. Por eso es el concepto de agrupamiento. Vos vas agrupando para ir realizando como simulaciones de organizaciones pequeñas. Es decir, esto tengo que achicarlo de una manera para mejorar la coordinación. Lo agrupo. ¿Para qué? Para mejorar la coordinación. También para mejorar las economías de escala. Es decir, si vas a una planta de automóviles y hacen la planta de motores y esa planta lo único que hace son los motores de los autos. Entonces está directamente, toda la problemática está en motores de los autos. No solamente tenés los insumos, sino que todo el personal está imbuido en el problema de hacer motores. Mientras hay otros sectores que tienen otro problema. Entonces vos lo que buscás es coordinar, agrupás para coordinar. Tengan en cuenta que todo lo que nosotros realizamos en las organizaciones es para mejorar la coordinación y consecuentemente la eficiencia de la organización, obviamente, ¿no? Por supuesto, y la rentabilidad. Pero la coordinación está, vuelvo a insistirte con esto, el tema es que si vos le vas a un tipo, claro, a un dueño, lo que usted quiere hacer es mejorar la coordinación y te van a decir, no, mira, pibe, no, qué sé yo lo que quiero hacer. Yo lo que quiero es que esto funcione mejor y que los pedidos lleguen a los clientes más rápido. Entonces vos, ahí, con tus conocimientos de esto, vas a aplicar un diseño organizacional acorde a eso. Esto es para vos, para tu cabecita, no para que lo expreses como lo estamos diciendo acá. Cuando yo trabajo esto,
nadie le interesa, me lo puedo ni decir. Pero para mí ya adentro, cuando estoy diseñando, decir, acá tengo problema de coordinación, pero lo tengo yo. Es una manera de conocer una técnica, ¿no? Entonces, después me quedó una flechita ahí colgadita que ya va a venir, la flechita verde. Después viene la supervisión directa. La supervisión directa nace un puesto C que se hace cargo de la coordinación del puesto A y del puesto B, es decir, de los puestos azules. Nace eso y no desaparece la comunicación horizontal entre el puesto A y el puesto B. Esto lo primero que nos dice es que un mecanismo de coordinación no reemplaza al otro, lo va complementando, ¿está claro? Lo complementa, lo va complementando, no desaparece el ajuste mutuo porque yo estoy implementando la supervisión directa. La supervisión directa es el mecanismo de coordinación más viejo que se conoce también, porque la supervisión directa es el famoso supervisor que va caminando con las manitos atrás y dice, ¿usted qué está haciendo? Trabaja más rápido y ese tipo de cosas, o deja de hacer eso porque ya hiciste muchos, hace lo otro, hace esto otro, o bueno, te quedaste sin tela para empezá a hacer tela para lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el puesto C. Nace el directivo y también lo que nace es, ahí sí tendría que haber venido la flechita, o la primer división administrativa. Ustedes lo tienen en el texto, ojo que esto es pregunta de parcial. Nace la primer división administrativa. La división administrativa entre los que dirigen, que lo llamamos directivo, independientemente del puesto que ocupen, o que sea supervisor, jefe, gerente, no importa, lo llamamos directivo porque dirige. ¿Ah? Y la división administrativa, como les decía, divide los que dirigen la tarea y los que la ejecutan a la tarea. ¿Está? Esta es la otra división, esta es la administración administrativa, la división administrativa que nace en este momento, con la supervisión directa. ¿Claro? Sigamos. Acá les doy un ejemplo. Acá ya usé el concepto de adaptación mutua, no supervisión directa, que es lo mismo, por supuesto. Y yo les puse acá un ejemplo, cómo juega la supervisión directa y la adaptación mutua. Fíjense que la adaptación mutua también se da entre aquellos que supervisan. Y fíjense que la división, acá hay dos divisiones administrativas. El puesto 1, el puesto 2 de abajo está coordinado. Y el sector 1 y el sector 2 y el sector 3 están coordinados por la gerencia. Pero tanto el sector 1 como el sector 2 puede coordinar la adaptación mutua. Perdón, se coordinan por adaptación mutua. ¿Qué es eso? Comunicación horizontal. Acá estamos viendo específicamente esa diferencia que veíamos en el gráfico entre la comunicación vertical y la horizontal. Como acá lo que estamos viendo es una estructura directamente jerárquica y mecanicista, como ven, la supervisión directa, que es comunicación absolutamente vertical, es preponderante. Hay comunicación horizontal, que la llamamos adaptación mutua, existe en menor escala, pero nada dice que no sea necesaria en la estructura mecanicista la comunicación horizontal. Obviamente, mientras menos jerárquica sea, más adaptación mutua necesitas. Obviamente. Bien, sigamos. Wow, ¿qué hora es? No sé qué hora es. Está, ya vi. Bien. Entonces acá vemos ahora estandarización. Y ahí te marqué qué vamos a ver ahora. Ya vimos el ajuste mutuo, vimos la supervisión directa. ¿Y la estandarización viene a reemplazar a todas las demás? No. ¿Qué es la estandarización de procesos de trabajo?
cuando vos decís, mira, vamos a hacer una cosa, yo no puedo estar primero preguntándole a Carlos 700 veces, o quizás la empresa creció, bueno, como muchas otras, sí, McDonald's es un caso, pero en muchas empresas empiezan a crecer y donde ya la comunicación cara a cara se hace difícil y donde las distancias entre los dirigidos y el que supervisa también son amplias, con lo cual es necesario mejorar la coordinación a través de la resolución de procesos. Procesos o la palabra tan de moda que hoy vemos protocolo. Ese protocolo que nosotros vemos no es más que un proceso. Lavarse las manos antes de recibir la mercadería, se hace esto, se hace lo otro, ponerse barbijo, salir a la calle, todo eso es un proceso. No preguntes a nadie, está escrito. ¿Qué está dentro de este concepto? Permiso. Obviamente que dentro de este concepto está inmerso el software en todas sus aplicaciones, inteligentes y con todos los avances tecnológicos. Algunos van a encontrar que ponen sistemas aparte, pero en realidad es un proceso de trabajo que está establecido y está metido en un software. Vamos, muy simple. Vos quizás algunos de ustedes habrán empezado a trabajar y yo antes preguntaba quiénes facturan. Ahora voy, Gabriela, a lo de McDonald's, ¿eh? No me olvidé de lo que vos dijiste. Y entonces vos empezaste a trabajar y te dice, che, mira, mira, nena, lo que vas a hacer vas a facturar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver a Paula. A Paula, bueno, Paula, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida, muy lindo, sentate. Empieza a trabajar, vas a usar este software que nosotros usamos para facturar, que es Tango, el software Tango. Bueno, perfecto. ¿Cómo se factura? Pregunta Paula. ¿No manejás Tango? Sí, algo, pero ¿cómo hace? Bueno, factura así, 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 y así, 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 así. Plum. Es estandarización por proceso de trabajo. Paula no va a poder facturar como quiera. Va a tener que ir dentro del software. Dentro de ese software. Ahí está. No se va a poder mover de ahí. Claro, exactamente, Gabriel. Pero no solamente eso. Mira vos. Obviamente, ¿se acuerdan que yo les decía que era, cuando les daba el ejemplo de McDonald's, le daba el ejemplo de la organización mecanicista, que era más orgánico y más mecanicista el tema de la cocina o el que atiende, o el personal que atiende directamente al público. De hecho, está claramente dividido físicamente en los locales, quienes están en la cocina y quienes no. En primer lugar, porque las cocinas son de acceso muy restringido, o deberían serlo en todos los lugares gastronómicos. Si alguien fue a Kansas, yo les pregunto si alguna vez vieron un camarero caminar por la cocina en Kansas. No caminan por la cocina. Les resulta absolutamente imposible ingresar a la cocina. ¿Por qué? Porque se manejan otros conceptos. Se manejan conceptos absolutamente estandarizados, además de manipulación de alimentos, ¿no? Que es todo un tema, el tema de manipulación de alimentos, sobre todo en estos días, que es uno de los temas más complicados que tiene la gastronomía para volver a la normalidad. ¿Cómo será la normalidad después de esta situación? Yo creo que muchas cosas no van a volver a ser lo que eran antes. Ni siquiera nosotros vamos a confiar en volver a hacer lo mismo que hacíamos antes. En algunas cosas, por supuesto. En este caso, es decir, es todo muy lindo, pero ¿cómo manipulan los alimentos? Digo, yo me pregunto, ¿el muchacho al cual hacemos los delivery usará barbijo? Digo, ¿se lavará las manos? No lo sabemos, pero nos pedimos una hamburguesa y nos clavamos la hamburguesa, así que porque tenemos que comer, pero bueno, en eso está la gastronomía. Y fíjense lo que pasa, están los instructivos, en los instructivos de McDonald's,
están que la temperatura central de una hamburguesa tiene que estar a 61 grados. ¿Por qué a 61 grados? Perdónenme si me equivoco y no son 61 y son 75, ¿no? Por ahí se me va deformando dentro de la cabeza a a una determinada temperatura. ¿Por qué? Porque a una determinada temperatura las bacterias o la mayoría de las bacterias mueren. La carne picada es un concepto muy complejo de administrar de manipulación de alimentos. Muy complejo, porque le es muy fácil a las bacterias meterse entre medio de la carne picada. Con lo cual es un factor de riesgo muy, muy alto en la gastronomía. McDonald's lo sabe. Entonces, a los chicos que que cocinan las hamburguesas, lo tienen establecidos en los procesos. Pero ¿qué pasa? Yo les decía de la tecnología y cómo se estandarizan los procesos de trabajo. McDonald's ya está desarrollando, no sé si lo tienen todos los locales, yo ya lo he visto en algunos, una máquina en la cual se ponen las hamburguesas crudas, se cierra con una tapa, la tapa le clava a todas las hamburguesas un sensor de temperatura y hasta que las hamburguesas no tengan la temperatura que las normas establecen, no se puede abrir la tapa, no se puede soltar, te lo suelta la máquina automáticamente. Si vos querés abrirla no podés. Entonces, no estoy hablando bien o mal de McDonald's, no estoy haciendo una publicidad de McDonald's, estoy hablando de una aplicación de un concepto, ¿está? El tema es que vos también empezás a automatizar cosas donde lo que antes estaba dentro de un proceso de trabajo se lo estás dando a un software. En realidad hay un software que está midiendo la temperatura y que te habilita la apertura o no de la máquina. Como tantos otros que vamos a ver en la segunda parte del cuatrimestre, que vamos a ver ese tipo de producción, cómo se llama, que yo ya se le anticipé que son las industrias 4.0, que tienen que ver con eso. Entonces, esa es la estandarización de procesos de trabajo. Ya la estandarización de resultados es otra cuestión. Volvemos a la cuestión de los mecanismos de coordinación y volvemos a la división. Generalmente las divisiones, cuando tienen ya establecido algunas unidades administrativas, pues ya no te resulta difícil coordinar esas actividades administrativas que están bajo la responsabilidad del líder máximo o la líder máximo de la división. Con lo cual, ¿qué mecanismo de coordinación utilizás para coordinar una división? Los resultados. No le decís cómo lo tiene que hacer, le decís lo que querés. Es decir, vos tenés que tener una rentabilidad de tanto y tu volumen de venta no puede ser menor a tanto. En función de la industria, en función de distintas situaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo haces? Problema tuyo. Problema tuyo. Yo te digo el resultado. No solamente en una división. Cuando vos te juntás y le decís, muchachos, te juntás con todos los chicos, los telemarketers, muchachos, ¿sí? ¿Cómo están, chicas, chicos? ¿Cómo va? Bueno, ayer muy bien, vendieron 1000 ballenitas, muy bien, todo muy lindo. Bueno, ayer 1000, hoy necesitamos que se vendan 1100. Así que vamos a meterle 1100 es el objetivo. ¿Cómo le tenés que decir que tenga que vender 1100 ballenitas? No le dijiste nada. Vos lo único que estás diciendo es resultado. Vos decís, pero los telemarketers tienen un proceso. Ya te dije, no reemplaza uno a otro. Por supuesto, tienen procesos. Tiene estandarización de procesos de trabajo y le estamos agregando, resultados. Bien. Después tenés el tema de habilidades.
Y el tema de habilidades, en realidad, ahí vamos a lo que vos me decías, un poco, Federico, un poco, tangencialmente lo que vos estás tocando. ¿Qué tiene que ver con la habilidad? Si yo a vos te exijo un resultado y no te digo cómo lo tenés que lograr al resultado, tenés que tener alguna habilidad. Con lo cual, la estandarización de habilidades es aquella estandarización que vos decís, yo en este puesto necesito a alguien que sepa esto, que domine este conocimiento, que pueda programar, que programe tal cosa porque yo tengo una empresa de software, necesito un programador. Entonces, necesito la habilidad. Entonces, la estandarización de habilidades es un mecanismo de coordinación y algunos van a decir, che, pero esto puede llegar a ser previo del ajuste mutuo. Y no lo sé, sí, puede ser previo al ajuste mutuo. Estoy definiendo el perfil del puesto, quizás. Sí, es cierto. Por eso que te estoy reiterando que esto es una división conceptual que te estoy haciendo para que comprendamos los mecanismos de coordinación. Ahora, ¿cuándo funciona uno y cuándo funciona otro? Pará. Y por último, tenemos la estandarización de normas. Y esto es importante, por eso uso la palabra estandarización y no uso la palabra normalización, porque si no quedaría normalización de normas. Y esto, la estandarización de normas, y esto ojo con el verso que me metan en el parcial, porque es típico que en el parcial me ponen las normas son las normas que establece la organización. No, no tiene nada que ver con eso. La estandarización de normas se refiere específicamente a la estandarización mediante la cultura organizacional, es decir, mediante los valores. ¿Cómo podés coordinar semejante cosa? Y sí, a veces lo haces. Voy a un ejemplo personal. Esto no, ojo, yo estoy dando el ejemplo no porque yo hice bien las cosas, síganme a mí que yo soy un ejemplo. ¿Está? Estoy dando un ejemplo de lo que me pasó, nada más que eso. Le estoy contando una historia. No me estoy poniendo como ejemplo yo. Entonces, estaba trabajando en aquellos tiempos en gastronomía, dirigía un grupo gastronómico bastante grande y en un local bastante bien puesto, muy bien puesto, por lo menos para el perfil de la empresa, los arquitectos, se le contrata a un arquitecto y se diseña una heladera de exhibición, ¿viste? Donde ponen las tortas, una heladera parecida así. No querían un estándar, querían hacerla, se diseñó una heladera muy bonita. Bueno, se diseña, la vamos a poner acá, un lugar muy coqueto. Bueno, bárbaro. Estaba el diseño. Se va hablando con el proveedor, me tocó a mí el tema obviamente de administración, de pagar y todas esas historias, y todo el papeleo y esas cuestiones que tienen que ver con adquirir una heladera, hacer que presionar para que se entregue, para que esté en el local, implementarla para instalarla en el local, y me llaman del local. Me dice, Roberto, trajeron la heladera. ¿Ah, sí? Sí, trajeron la heladera. Mándame una foto. Cuando me mandan la foto, salgo para el local disparado. ¿Por qué? Digo, no, no puede ser. Fui para el local disparado. Y estaba en la cocina, la heladera. Había entrado por la cocina porque había entrado por atrás. Cuando la miro, digo, no sé qué habían hecho, era un desastre, tenían parante, todo era de vidrio, un desastre lo que habían hecho, un desastre que no habían hecho. Yo le dije, esta heladera queda acá. No, pero que va, molesta en la cocina a mí no me importa, pero esa heladera no va en el local. Porque si yo pongo esa heladera en el local, a mí los dueños me matan. Eso, fíjate que no está escrito, porque esa es la cultura que te queda en la cabeza. Es decir, es la coordinación de saber que si yo ponía, porque como uno de los dueños era hiper, hiper, no fanático, pero hiper cuidadoso con la imagen de los locales, yo sabía que me iba a matar con esa heladera que era un asco. Ahora, si después él venía a decir, no, está buena, ponela, pongo un problema. Supervisión directa sería ahí. Después viene el tema. Pero
Y ahí tenés un ejemplo de la coordinación de normas. ¿Ah? A través de decir, no, 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 esta cultura en esta empresa, esta heladera en esta empresa no va. Quizás en otra sí, ponela que necesito el frío y la ponen. ¿Ah? Eso es el tema de mecanismos de coordinación. Bueno, ya entramos acá al tema de cultura organizacional. Obviamente por la hora se hace todo más intenso, las comunicaciones se hacen más difíciles seguir conceptos. Así que, bueno, no sé si tienen algún tipo de pregunta que hacer, algo que quieran, algún tipo de aclaración que quieran ahora, algo que no les haya quedado claro. Bueno, vamos a Daniela. El sistema organizacional en acción es justamente lo que yo te estoy explicando con los distintos niveles, porque te va a explicar. Fíjate vos, el sistema organizacional en acción te explica, te dice que este concepto está aplicado desde una manera creciente, es decir, desde una organización simple hacia una organización más compleja. Y ahora voy, Leonel, que no te quedó claro el ajuste mutuo. Pero, ¿qué pasa? Está pensado en organizaciones que van evolucionando, ¿no? Y el sistema de organización en acción, ese texto, está pensado de esa manera que para explicar sirve. Entonces, empezás con el ajuste mutuo y empiezo también a responderle a Leonel. La empresa es una empresa pequeña, artesanal, prácticamente artesanal. Supongamos que la componen dos personas, tres que comparten el mismo lugar. La coordinación sobre las distintas tareas que se están haciendo en la empresa se hace muy simple. Se miran cara a cara y se van hablando así, horizontalmente y ni siquiera verticalmente, casi quizás esté el dueño ahí compartiendo con ustedes, pero la jerarquización se hace, es muy borrosa. Está bien, sabemos que es el dueño, pero es una organización donde se basa fundamentalmente en la coordinación cara a cara y ese es el ajuste mutuo. Se llama ajuste mutuo porque vos me decís, Carlos pagó. Sí, pagó 100.000 pesos. Ah, entonces pagó, le entrego el pedido. No, 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 pará un poquito, me dice el otro. El otro pará un poquito porque lo pagó con un cheque a 90 días y el cheque tenía que haber sido a 30 días. Así que no sé, vamos a ver si lo entrega. Y entonces le pregunto al dueño, ¿usted qué opina, Carlos? Yo estoy con Carlos. Jorge, ¿qué opina, Jorge? ¿Lo entregamos o no lo entregamos? ¿Quién es el cliente? Y fulanito. O es un cliente grande. Bueno, entregale, y ahora yo lo voy a llamar para que ver si me acorta los próximos pagos, pero entregale. No, no le dejemos de entregar. No está coordinado. Eso en una empresa grande te puede llevar años, no años, pero te puede llevar cualquier cantidad de comunicaciones. Hasta que vos te den el de venta, que habla por teléfono, hasta que habla con el tipo que atiende a ese cliente y todas esas cosas. Ahí te llevó segundos, minutos, nada. Te llevó. Y hablaste con el dueño, la máxima responsabilidad. No sé si te voy dejando claro, Ezequiel, Leonel, perdón, el tema. Ahora, sigo Daniela con el sistema de la organización. El sistema de la organización, te digo, yo te decía, el tema es, te voy a la supervisión directa. La supervisión directa genera la primera división administrativa del trabajo. La primera división administrativa en la estructura. ¿Qué es? Los que dirigen, separa a los que dirigen de los que las ejecutan. Pero después va agregando directivos que coordinan las tareas de directivos, como en este caso, directivos que coordinan las tareas de directivos. ¿Por qué los llamamos directivos? Porque tienen responsabilidades. Acá no lo mostré para no complejizar más
en el sector 1, el sector 2 no tienen nadie a cargo para no hacerlo más difícil la estructura, porque era una explicación muy somera. Entonces, cuando yo voy ingresando distintos niveles administrativos, voy creando la jerarquía administrativa de autoridad. ¿Está? Pregunta de parcial. Porque yo no le voy a preguntar que me digan la supervisión directa. Ojo con el sistema de la organización en acción que acaba de traer Daniela. Ojo con eso. Porque después se genera otra división administrativa en el caso de la estandarización. Porque se divide la tarea entre quienes, entre los quienes ejecutan la tarea y las que lo normalizan. ¿Quiénes son las que no lo normalizan? Los que se encargan de ejecutarle, hacer los procedimientos. Como dijo Gabriel, los instructivos, los procedimientos, los manuales, ¿quién los hace? Generalmente se los denomina analistas. Hay departamentos de organización y métodos en las empresas importantes donde lo hacen. Ustedes podrán decir, bueno, pero eso tiene que ver con empresas más grandes. Sí, puede ser, pero alguien lo tiene que hacer. Generalmente, en las empresas más pequeñas, el departamento administrativo es el que se carga de eso. ¿Está? ¿Quedó claro, Daniela, sobre el sistema de organización en acción? Se fue Daniela. Clarísimo, impresionante. El apunte está como, lo ustedes tienen que leer como yo se los pongo. Yo les pongo el orden de lectura. El orden de lectura ya está puesto, es así, efectivamente, administración estratégica, después estructura organizacional, no, comportamiento organizacional, y después el tema de DAF, de estructura, entre medio de comportamiento organizacional, lo puse porque estamos viendo esto que está dentro del apunte. Obviamente, lo importante es que sepan relacionarlo. Ustedes ahora tienen la clase en PDF. Yo esto lo describo en el pizarrón, ¿está? Entonces yo lo voy poniendo en orden como para ordenarles a ustedes la cabecita para que vayan leyendo. Para que vayan leyendo, y el primer parcial, estamos al borde de cerrarlo, nos queda solamente el concepto de cultura organizacional y ya lo cerramos, así que ya queda cerrado el primer parcial y ya ingresamos con otros temas más interesantes que estos. No quieren decir que estos no sean importantes, pero son muy básicos. Vamos a ver un poco más las cosas más modernas. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuándo es bueno utilizar la estandarización de resultados? Siempre y cuando encaje. Encaja en muchos lados. Es decir, se utiliza mucho la administración por resultados, por ejemplo, cuando vos tenés la tercerización y vos utilizás la organización en redes virtual, vos utilizás el ajuste o la coordinación a través del resultado. Es decir, las autopartes le dicen, mirá, voy a hacer un diseño nuevo. Hoy los software de diseños permiten compartir los diseños y la ejecución de las matrices y la realización de las matrices vía software. Antes, para hacer una puerta de un auto y que la terminación del baúl y que ese baúl pudiera tener la misma línea que las luces traseras, era imposible. Hoy se puede hacer a través de software, pero ese ajuste el ajuste por resultados lo utilizás en esos casos en los cuales vos no tenés influencia en los procesos y no tenés influencia en la supervisión directa. Te basás en el resultado.
Es decir, vos yo lo único que necesito es, ¿cuánto me cobrás por pintar mi departamento? Tanto. Bueno, obviamente que está basado en las habilidades, en la estandarización de habilidades. Vos tendréis que haber establecido que realmente la persona que te va a pintar el departamento tenga por lo menos tenga el currículum como para decir, bueno, el tipo es un buen pintor, las recomendaciones. Bueno, como cuando vos te fijaste cuando vas a contratar un hotel a ver qué recomendaciones tiene, cómo te atienden, o cuando estás en Mercado Libre viendo el proveedor. Bueno, esto es lo mismo, eso es como una estandarización de habilidades de cierta manera, donde vos aplicás para la estandarización por resultados. Muchachos, muy lindo, yo sé que estamos vendiendo muy poco, estamos en una situación muy difícil, lo sé, pero, por ejemplo, fíjense, la Fórmula Uno. La Fórmula Uno es un negocio como cualquier otro, es un negocio, y necesita, para salvar los gastos, correr 8 carreras. Entonces, sin pensar que la decisión depende de los gobiernos, pero están ahora negociando con los distintos autódromos que se contratan, que tienen un calendario la Fórmula Uno, están negociando a ver quiénes de ellos aceptarían correr con a puertas cerradas, sin el público, lo cual implicaría que no hay ventas de entradas, ¿no? Y bueno, necesitamos 8 grandes premios. Tenemos que correr 8 carreras para salvar los gastos. Y para que los sponsors no le tengamos que devolver la plata a alguien que pone la plata antes, que es la gente de la televisión. Tiene Televisa. Te pone la plata antes. Tema complicado, porque si te pusieron la plata antes y vos no tuviste ningún espectáculo, tenés que devolver la plata. Complicado, complicada situación de muchos negocios en esta situación. Resultados en ventas. Tenés que vender, mirá, vas a tener, tu sueldo básico es tanto, pero vas a cobrar comisiones, por tanto, a medida de tanto por ciento en función del volumen de ventas. Eso es resultado. Eso es coordinación por resultado. Vos no le decís al vendedor qué es lo que tiene que hacer. Le está diciendo, en su remuneración está atada a los resultados. Por ejemplo, las mediciones están basadas, las organizaciones están en ciencias económicas porque se miden con números, pero la verdad, el problema para hacerla funcionar es humano, pero se miden con cuestiones numéricas. Entonces los resultados están siempre en la coordinación, siempre están los resultados, hacia dónde vamos. Además, los resultados los necesitamos para corregir nuestras estrategias, ya sea para, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora hacia dónde vamos? Ya está, lo logramos, perfecto. Hemos completado, hemos logrado el objetivo, por eso necesitas el resultado, hemos logrado. Somos líderes en venta, ¿y ahora cómo nos sostenemos? Bueno, una de tantas de las aplicaciones de la estandarización de resultados. Hay muchísimas aplicaciones de estandarización de resultados. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Bueno, por suerte mejoró un poco la comunicación, eso espero. Así que nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Ya vamos con cultura organizacional y ya vemos después de cultura, empezamos a arrancar con el tema de la construcción de equipos y ahí vamos, recordemos que para nosotros grupos son informales y equipos formales. No hay grupos de trabajo para nosotros. Van a encontrar grupos de trabajo. Si encuentran grupos de trabajo por ahí, son equipos. ¿Está? Así que, perdón, me olvidé de silenciar el celular. Así que bueno, les mando un gran saludo
Nos vemos el próximo jueves. Gracias a todos. Cualquier pregunta me lo hacen llegar. Recuerden que ya tienen la bibliografía para el segundo parcial. Y vayan leyendo porque si se vienen los exámenes después se complica, ¿eh? Ya estamos avanzando. Ha sido un placer. Chao. Hasta pronto.